Bueno, nuevamente buenas noches para todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy es la primera clase en la parte de profundización de frontend. Ya vimos como todo lo que necesitábamos, las bases de frontend para empezar a construir aplicaciones más escalables, ¿cierto? Soluciones web a diferentes requerimientos que te van a ir encontrando pues como a lo largo de sus carreras. Pero entonces ahora vamos a hacer un poquito más de introducción en lo que es React, ¿vale? Esta clase va a ser principalmente teórica. Primero vamos a definir muchos conceptos que necesitamos tener claros para poder avanzar ya más a nivel de código. Listo. El itinerario el día de hoy, entonces va a ser qué es un framework versus qué es una librería. Vamos a ver React, vamos a ver un poquito de qué es JSX, no sé si alcanzaron a leer algo del tema. Vamos a ver como las instalaciones necesarias para que el entorno nos funcione así como en algún momento lo hicimos para que funcionara bien pues con JavaScript Vanilla, con CSS, con Sass, que también fue una instalación que hicimos. Y aparte de React, vamos a ver otro concepto de Next, pero pues ya ahorita vamos a ir poco a poco. Y vamos a entrar un poquito en materia. Entonces, lo primero que vamos a ver el día de hoy es framework y librería. Y nos pareció bien importante que supiéramos o que entráramos primero que todo en estos conceptos, porque son conceptos que nos van a ayudar a comprender cómo funciona esta librería, que es React, como en el desarrollo del software, ¿cierto? Esto nos va a dar como una estructura o una base sólida para la organización del código, para poder elegir herramientas de desarrollo, porque normalmente cuando empezamos a hacer esa elección de las herramientas de desarrollo en pro de una solución, necesitamos hacer elecciones no solo de una cosa, sino que eso se arma toda una infraestructura con muchísimas herramientas. Entonces no es solo una, sino que son muchas y para eso necesitamos este tipo de conceptos claros. Entonces vamos a ver que son diferentes porque un framework es un conjunto de herramientas y reglas que proporcionan una estructura para desarrollar aplicaciones, mientras que una librería es un conjunto de funciones y componentes reutilizables que facilitan las tareas específicas en el desarrollo de software. ¿Eso qué quiere decir? Esa es literalmente lo que significa cada uno, pero vamos a ponerlos en palabras que podamos de pronto comprender un poquito mejor. Un framework entonces es algo más robusto en lo que ya las decisiones o muchas de las grandes decisiones están tomadas y hay que trabajarlas de determinadas maneras. Lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlas, mientras que una librería son funciones o componentes que yo puedo combinar con más funciones o con otro tipo de herramientas para construir algo mucho más grande. Entonces, una librería sería algo mucho más flexible que un framework, pero como todo, si yo tengo más flexibilidad, entonces tengo más responsabilidad en esas decisiones que tomo, ¿cierto? Mientras que un framework, entonces es algo más robusto, donde ya hay unas decisiones tomadas y yo lo que tengo que hacer es aprender a trabajar como con esas decisiones que me entrega eh, el framework. Eh, Importante esta parte porque nos va a ayudar como en la comunicación cuando ustedes estén trabajando con un equipo de desarrollo, ¿cierto? Todo el tiempo se van a hablar de librerías y de frameworks y pues a nivel profesional les va a servir un montón porque son definiciones importantes a la hora de entrar pues como a un área laboral. Para mí es bien importante que les quede bien claro este concepto y esta definición, así que si van teniendo preguntas, déjenme abro el chat, no lo tengo abierto. Buenas noches para los que van llegando y si quieren levantar la manito, por favor, adelante. Si este concepto está claro, por favor, vamos con una manito arriba. Dale, Joa. Hola, Rey. Can you give some examples of frameworks and librerías?
Bueno, digamos que ahorita vamos a ver unos ejemplos bien particulares que es con lo que vamos a trabajar. Entonces, por ahora no te voy a dar muchos ejemplos porque ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente cuando hablamos de, bueno, es que tampoco trabajo mucho con eso, pero cuando hablamos de que había CSS nativo a CSS para que tenga como superpoderes, uno puede usar ciertas librerías para usar funciones como SAS, ¿cierto? Entonces, SAS me permitía usar ciertas funciones o cosas eh, para que CSS funcionara de una mejor manera, de una manera más dinámica, de pronto de una manera más fácil para el desarrollador. Entonces, eso entraría a ser como una librería. Y ahorita vamos a ver el ejemplo particular de librería y framework que tenemos para hoy. Listo, Perfecto, gracias. con gusto. Dale, Wilfredo. Muy buenas noches, profe, ¿cómo estás? Muy Yo bien, ¿y tú? quisiera saber si en este orden de ideas entonces React vendría siendo una librería. Y la segunda pregunta que tengo es, ¿una librería podría llegar a convertirse en el futuro también en un framework de acuerdo pues claramente al desarrollo de la misma? Claro, sí. Bueno, lo primero de React, ya vamos para allá, ya vamos a la definición de React y como a entender un poquito qué es y cómo se usa. Entonces, y por la segunda pregunta, sí, una librería en conjunto de muchas herramientas podría llegar a ser un framework. Pero normalmente la idea es mantenerle la simplicidad para que digamos que el equipo que la pueda usar pueda tomar sus propias decisiones. Esa es la idea principal de una librería. Listo. Perfecto. No sé si Joao tiene otra pregunta o dejó la manita levantada. Perdona. Tranqui. Vale, entonces está sin preguntas. Listo, perfecto. Entonces, con este concepto básico, ya vamos a pasar a indagar un poquito más sobre React, qué es lo que nos va a competir en la siguiente sprint, ¿cierto? ¿Qué es React? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo escribo y qué tan diferente es a lo que ya venimos aprendiendo, ¿cierto? Que básicamente fue JavaScript, CSS y HTML. Entonces, vamos a ver que cuenta que React es una librería. Ellos se autodenominan, si ustedes van a la documentación oficial, incluso la nueva de React, se autodenominan como una librería. Incluso para algunos desarrolladores es un poco confuso porque React es muy completa, entonces muchos la llegan a denominar como un framework. Sin embargo, React permite trabajar en conjunto con muchas herramientas, entonces esas libertades que nos da React la hacen pues como una librería más que un framework. Fue desarrollada por Facebook o fue creada por Facebook y básicamente se usa para construir interfaces de usuarios interactivas, escalables y reutilizables. Ahí tengo un link, bueno, tengo, sí, por aquí lo tengo en la mano que se los voy a pasar que nos pareció bien importante porque es una comparativa de React versus otras librerías que ahorita mismo están siendo muy usadas en el mercado, como Angular, Vue. En ese Google Trends también pueden mirar como otras librerías y se van a dar cuenta que React es una de las más usadas y por eso es que la escogimos como ruta para la parte de frontend, ¿cierto? Es una librería con la que ustedes Not found. Seguro me faltó algo que sí está. Bueno, quedo pendiente ahí de enviárselos entonces al canal de Slack. Si de pronto les dio not found. Entonces, se van a dar cuenta que React es una librería que actualmente se trabaja en muchos proyectos porque tiene una curva de aprendizaje, ¿ya? Listo, perfecto. Una curva de aprendizaje muy buena, es una librería que permite crecimiento rápido en las aplicaciones, en las páginas web. Adicionalmente, React también tiene esta opción de trabajar aplicaciones con React Native. Entonces, si tú sabes React, también podrías aprender React Native y allí tienes entonces web y aplicaciones. Dale, Daniel. Hola Heidi, buenas noches. Buenas noches. Esto,
cuando, pues, algunas de las clases que he visto yo, he leído, React es parte de un stack, pero ahí había otro, cuando usted dice que ustedes escogieron React, ese otro creo que es Angular, de ese otro stack. En vez de React ponen Angular y la base de datos y el lenguaje. Ok, O cuando sea, es que como por oferta y demanda, creo que React se usa más, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Si estoy en eso o no? sí, 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 estás totalmente en lo cierto. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de construir una solución, entonces ahí es cuando hablamos de stack, donde escogemos como todas Ujú. esas herramientas completas, desde qué se va a trabajar para el front, qué se va a trabajar para el backend, qué se va a trabajar para la base de datos, y eso es lo que está comentando Daniel, pues qué es lo que se llama stack. Entonces, el stack de React o el más escuchado es uno que se llama MERN, ¿cierto? Que si mal no estoy es Mongo. React, ¿cuál es la otra letra? Express, Express. Node Ah, ok, y listo. Node. Exacto. Entonces, Express, si mal no estoy, es una librería de Node, que es también como para potenciar las habilidades de Node, y React en la parte del front. Hay un stack que también se usa con Angular y van a encontrar muchos otros, porque va a haber el que no le gusta usar para base de datos Mongo, sino otra cosa totalmente, otra herramienta totalmente diferente. Sin embargo, las de React y la de Angular son dos stacks pues bien sonados y bien escuchados porque son dos que han pegado bien fuerte pues como en la parte del desarrollo. Pero sí, totalmente estás en lo cierto, Daniel. Y una pregunta cortica derivada de lo que estás diciendo, cuando uno se mete a un proyecto como equipo, ¿establecen el stack que van a manejar o ahí cada uno puede Depende. variar según sus gustos? Depende. Si estamos hablando de que tú estás en un proyecto que está iniciando, que de pronto está recién haciendo una POC o recién está mirando cómo van a trabajar, puede que sí, según digamos que el nivel de expertise que tenga o el nivel de seniority te pueden venir a preguntar o a consultar. Pero eso es muy complicado que sea así. Normalmente cuando uno llega a un equipo, ya todo el stack está elegido, ¿cierto? Entonces uno llega a un equipo que ya va con un proyecto súper avanzado. Tiene que ser algo muy de pronto pequeño para que lleguen a consultarte en este nivel, ese tipo de cosas, ¿cierto? Tiene, Sí, digamos cosa que que casi nunca pasa. exactamente, hay que tener bastante expertise primero para que le lleguen a consultar a uno esa parte. Normalmente esa lección del stack lo hacen las personas de infraestructura en ayuda, pues en acompañamiento con personas a nivel técnico, pues los líderes técnicos de ese proyecto. O algo pequeño propio que tú estés desarrollando o, por ejemplo, alguna empresa muy pequeña que esté arrancando. Pero en empresas grandes, ese stack ya va a estar seleccionado por la gente de infraestructura. Perfecto. No sé si tienen alguna otra duda, pero con respecto a lo que pregunta Daniel, eh, es importante que empecemos a conocer un poquito más y entonces React no se trabaja solo, sino que se trabaja en conjunto con otras tecnologías para yo poder hacer un proceso completo y poder llevar toda una solución completa, ¿cierto? Ese concepto de stack es bien importante, así que si por ahí lo ven, péguense en una leidita. Entonces, estábamos siguiendo ahí con la parte de React. Entonces, para que quede súper claro, es y se autodenomina una librería, ¿cierto? Y su uso es para generar interfaces de usuario. ¿Listo? Ahí quedo pendiente de enviarles el link del trend de Google. Ah, bueno, mentiras que ya me dijeron que funciona. Listo. Entonces, ahora vamos a ver por qué es importante React. Entonces, acuérdense que trabajamos el desarrollo de páginas web o soluciones con JavaScript nativo, ¿cierto? Y obviamente en conjunto con CSS y HTML. Y nos dimos cuenta que nos permite crear muchas cosas a nivel de páginas web. Pero si más adelante hacemos la comparación, cuando ya estén mucho más adentrados en React, se van a dar cuenta que React y muchas otras librerías nos permiten generar cosas más dinámicas
más fácilmente, cosas reactivas, eficientes y más escalables. A veces el JavaScript está llamando cosas del DOM para poder manipularlas, toma mucho tiempo, es mucho más complicado, mientras que React nos permite manejar más fácil las cosas del DOM. ¿Cierto? De una manera muchísimo más eficiente, porque entonces ya ahorita vamos a ver otro concepto que es el Virtual DOM, y es que entonces no tenemos que actualizar toda la página para actualizar un componente, como por ejemplo el tema de los hoteles, sino que voy a actualizar un solo pedacito. Entonces, recordemos que lo que hace React y muchas otras librerías es básicamente trabajar con nodos o componentes que son un pedacito de todo lo que yo estoy construyendo, ¿cierto? Entonces yo trabajo sobre ese pedacito, lo separo en un componente, así se denomina en React, lo separo en un componente y ese componente es bueno tenerlo aparte por dos cosas. Primero, porque si lo tengo aparte lo puedo reutilizar, y segundo, por eficiencia, ¿cierto? Y dinamismo. Entonces, React trabaja con componentes para hacernos un flujo de construcción para frontend muchísimo más fácil y sencillo, ¿cierto? A nivel de trabajo digamos que para el desarrollador, yo personalmente y seguramente Daniel les va a decir, es mucho más sencillo trabajar con React que trabajar con JavaScript Vanilla. ¿O qué opina Daniel Mayo? Si está por ahí. Sí, Heidi, qué pena. ¿Me Tranquilo, repites? Es que tengo el que, internet un que poquito para lento. nosotros como desarrolladores es mucho más sencillo trabajar con React que con JavaScript Vanilla. Oh, mil veces, mil veces. Total. JavaScript, aparte de que, como su nombre lo dice, es reutilizable, y vamos a ver un poquito más de componentes y por qué es más fácil fraccionar el código en componentes que en un solo documento, ¿cierto? Por sostenibilidad y por muchas cosas. Entonces, React viene a solucionarnos muchos problemas que tenemos en JavaScript, aparte de JSX, que pues Heidi ya les va a explicar qué es y para qué sirve más adelante, que es una maravilla. Van a decir, uy, ¿por qué no vimos esto desde el principio? Exactamente. Nosotros también hubiéramos querido verlo desde el principio, pero es importante tener unas bases sólidas para poder pues venir a este tipo de herramientas que después de que ustedes logren manejar componentes, las props, que es de pronto al principio lo que más cuesta aprender, se van a dar cuenta que es mucho más sencillo trabajar con React que trabajar con Vanilla. Sin embargo, es importante tener idea y de saber cómo funciona JavaScript Vanilla, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que entonces React está basado en componentes reutilizables, y definitivamente yo creo que las mejores cosas o ventajas de React pues es que hace muchísimo más eficiente el manejo del DOM. ¿Qué pasa? Recordemos que nuestro navegador solo entiende CSS, JavaScript y HTML. Y yo no sé si se acuerdan que cuando estábamos viendo la clase de SAS, dijimos que el navegador no entiende SAS, el navegador entiende CSS. Entonces SAS por detrás de tenía que tener un transpilador que convirtiera eso a CSS, y al final entonces lo que yo le entrego al navegador es un archivo CSS, ¿cierto? Lo mismo pasa con React. El navegador no me entiende el código de React, porque además el código, si bien van a usar todo lo que aprendieron, pues se escribe un poquito diferente. Entonces, por detrás de React tiene un transpilador que son Webpack y Babel. Entonces, lo que hace es convertir todo ese código que se escribe en JSX, y ahora vamos a ver qué es, a HTML y JavaScript, ¿cierto? Entonces, eso es lo que es exacto, Webpack o Babel, así como lo dice Daniel. Listo. Entonces ya sabemos que eso lo que hace es transpilar el código y expresa la lógica del flujo. Y al final, cuando veamos más adelante la estructura de los archivos que genera React, eso genera por allá arriba un solo archivo index.html, porque ahí es donde se ve reflejado todo lo que va transpilando y todo el código que nosotros vamos escribiendo de lenguaje de JSX hasta JavaScript y HTML. Hasta aquí, ¿queda alguna duda? Dale, Juan Camilo. Y dice una duda, ese archivo index.html,
que se genera trabajando con React funciona semejante a como hacíamos con SAS, que se generaba un CSS que no podíamos modificar, que se hacía era a través de SAS, pero no se podía tocar. Exacto, ese es un archivo que nosotros no tocamos para absolutamente nada. Es un archivo que se genera solo y nosotros no hacemos manipulación de ese archivo. Pero una So, manipulación accidental allí, ¿eso dañaría el archivo, eso lo rompe o- seguramente puede generar conflicto. La verdad es que yo nunca lo he tocado. Lo que sí he hecho es que una sola vez tuve que crear como en una prueba, se supone que desde cero un proyecto en React. Entonces solo ahí en ese momento lo único que tuve que hacer fue como asignarle el contenedor a ese archivo y ya, no más. De resto, ese archivo no se toca para nada. Ok, gracias. Igual ese archivo no es como que vaya a estar ahí muy dentro de las carpetas que uno edita, no, ese archivo está por allá en otra carpetica, que es una carpetica que uno nunca toca, entonces no, pues la verdad es que yo nunca he visto ese conflicto que alguien haya llegado a editar o a modificar o algo con ese archivo, no, Ok, gracias. vale. JavaScript Vanilla. David, qué animado. TypeScript es muy bueno para React. eh, y para muchos otros, porque evita muchísimos errores, ¿cierto? Sin embargo, pues hay que considerar que de pronto la curva de aprendizaje de TypeScript es mucho más alta, entonces no vamos a ver TypeScript en lo que nos queda pues como del sprint. Pero sería muy bueno que se animaran a darle la leidita de TypeScript, la estudiadita. Bueno, entonces vamos a continuar. Y resulta que React es muy bueno y es muy eficiente, es una librería, pero nosotros, no sé si de pronto ya habían estado como un poquito leyendo el tema, y React hace poquito actualizó toda su documentación. Y dentro de la documentación actualizó la manera en cómo se inicializan los proyectos de React. Antes usábamos un comando que se llamaba Create React App. De hecho, todavía el comando se puede usar, pero no recomiendan ya usar ese comando que era el que se recomendaba antes, sino que se recomienda trabajar React con un framework. No recuerdo cuál es el otro framework recomendado, creo que son dos, pero uno de estos es Nest. Nest. Y por eso decidimos hoy hablarles que es una librería y que es un framework. Y vamos a trabajar React en conjunto con Next, que es un framework que básicamente todo lo que tiene Next está basado en React, es de React, pero adicional, como ya lo hablamos, pues como es un framework, tiene otros superpoderes que ya potencian todo eso que hemos hablado de React. Y obviamente es un poquito menos flexible con ciertas decisiones, pero nos ayuda a muchas otras cosas con React. Entonces vamos a ver qué es Next. Y básicamente es un framework de React que también se utiliza para construir pues aplicaciones más hablando del lado de servidor, ¿cierto? Em, Aquí es muy importante saber por qué o digamos que de las ventajas más grandes de Next es que cuando tenemos una aplicación con React a nivel de SEO o de encontrar una aplicación en la web, React es una librería que trabaja como un Single Page Application, o SPA, no sé si lo habían escuchado. Entonces, cuando una librería o un proyecto está trabajado así, muchas veces el SEO se complica porque ya no tenemos como página por página encontrada por internet. A ver, nosotros en los proyectos que trabajamos a lo largo o que hemos trabajado a lo largo del bootcamp, hemos trabajado proyectos de una sola página, ¿cierto? Pero normalmente un proyecto no tiene una sola página, sino que tiene varias vistas. ¿Cierto? Entonces tiene la parte de comuniquémonos, la parte de la home, la parte de, no sé, una lista de cualquier cosa, la parte de favoritos. Si yo voy a buscar
si yo, digamos, cuando yo hago el deploy de esa página y voy a buscar cada parte, es mucho más fácil encontrarla cuando la tengo en JavaScript Vanilla, ¿cierto? Por eso muchos proyectos deciden trabajar con Vanilla, sobre todo por el tema del SEO y rendimiento. Pero entonces, React no tenía como esa facilidad del manejo del SEO. Vino entonces Next como framework a solucionar ese problema y ayuda a que ya no se encuentre como un tag vacío cuando estamos hablando de un proyecto en React, sino que se puedan encontrar las diferentes vistas o los diferentes pages, que así se llama el routing en Next. En Next uno crea una carpeta que se llama pages y es mucho más fácil hacerle SEO o encontrar una página en Google, por ejemplo, cuando escribimos cualquier página, depende del SEO que tenga implementado esa página, nos va a salir de primeras o nos va a salir de últimas. Entonces, obviamente eso es muy importante para las empresas y por eso Next es un framework que soluciona esa parte, ¿cierto? Otra cosa que soluciona Next es el tema del routing. ¿Cómo hago yo para llegar a mi archivo, mi proyecto que se llama, por ejemplo, www.hoteles? Y www.hoteles es la primera vista, ¿cierto? La vista de los hoteles con los filtros. Pero yo resulta que le voy a implementar una vista adicional que es un formulario de contáctanos. Entonces ya no va a ser www.hoteles solito, sino que va a tener un slash contáctanos. Eso con React se hacía o se hace todavía. Yo lo usé un montón con una librería que se llama React Router. Entonces uno instalaba React Router y usando pues esa librería hacía toda la parte de routing. Next entonces tiene instalado React Router DOM, exacto. Next entonces tiene instalado su, su propio trabajo, ay, perdón que se me fue, su propio trabajo a nivel de routing. Entonces ya ahí no hay que instalar nada porque por detrás Next ya lo tiene solucionado. Este tipo de cosas no soluciona un framework, ¿cierto? Es una decisión menos que tomamos si trabajamos solo con la librería y nos facilita un poquito más la vida como framework. Entonces Next tiene solucionado esa parte y nos ayuda a que el tema de las rutas sea mucho más dinámica. A veces a las rutas hay que pasarles ID, a veces hay que pasarle un montón de cosas que a veces en librerías como React Router se complica un poquito más, pero Next nos soluciona esa parte. Listo, eso es como lo más importante y por eso decimos usar Next, además por la recomendación obviamente de la documentación de React, que sí la vamos a ver creo que más adelante y vamos a avanzar con un proyecto. Dice una pregunta de Juan. Al finalizar la clase puedo preguntar algo con React Router DOM de un proyecto personal. Dale. Sí, si quieres, terminamos clase y después de eso nos quedamos unos minuticos y vemos esa parte que necesitas. Anímate a usar Next, que es muy bueno y al final, pues, el código que se escribe en React es el mismo y sirve igualito para Next. Listo. Ahí lo que les digo, cambia un poquito el tema de el routing principalmente. Listo. Y ahora vamos a ver algo que, como decía Daniel, es que ya sabemos cómo se escribe JavaScript, ¿cierto? Ya sabemos cómo se escribe HTML, pero entonces React viene con, espéreme que veo una pregunta, ¿se podría decir que Next es a React lo que SAS es a CSS? Sí, sí, se podría decir que sí, porque como vimos, SAS lo que hace es darnos mucho más funcionalidades usando lo que ya sabemos de CSS, ¿cierto? Vimos que había dos tipos de escribir SAS y que uno prácticamente era igual a escribir CSS. Entonces, lo mismo, Next, cuando tú creas un componente en React o en Next, es lo mismo, se va a ver igual y te va a dar una cantidad de cosas buenas adicional. Vamos a pasar entonces a ver el concepto de lo que es JSX y básicamente es una extensión eh, que se usa en React para darle estructura o para escribir los componentes. Es una combinación de HTML y JavaScript.
¿cierto? No se preocupen, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar a crear componentes desde cero, vamos a empezar a escribir todas esas cars en componentes para que sepamos cómo funciona JSX, pero es básicamente todo lo que ya vimos, solo que en un solo archivo. Algo así, una combinación deliciosa de HTML y JavaScript, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener normalmente en un componente o ahorita lo que tenemos un archivo de HTML escrito totalmente aparte, ¿cierto? Y un archivo de JavaScript y lo que yo tengo que hacer para manipular el DOM es venir, atrapar un elemento de JavaScript, perdón, del HTML desde JavaScript y decir, bueno, este header lo voy a atrapar por ID, ¿cierto? Y a ese ID entonces le voy a poner un inner HTML y le voy a poner, este es mi header o este es mi navbar o el nombre, el título de esa página web de los hoteles, ¿cierto? En cambio, en React se nos va a hacer eso muchísimo más fácil porque vamos a tener un componente donde vamos a poder acceder a esa etiqueta HTML en ese mismo archivo. Entonces, para yo llamar o ejecutar algo sobre esa etiqueta, yo no tengo que hacer llamados del DOM, yo no tengo que ir a usar un query selector, ahí ya nos olvidamos de esa parte de los query selector, pero solo para React, de resto, por favor, manténgalo presente, ¿cierto? Entonces nos olvidamos de los query selector y podemos acceder directamente al componente desde ese mismo archivo. Sí, es una belleza, es una maravilla. A nivel de legibilidad es supremamente más fácil, pues porque yo no voy a estar en un archivo con una función y aquí con el botón, por ejemplo, en un archivo aparte, no, yo tengo mi botón y lo que se ejecuta ese botón está más arribita en una función. Entonces yo puedo encontrar muy fácilmente cuál es la función. Aparte que por legibilidad yo no voy a tener un archivo súper grande con las 80 funciones que hace cada botón, no. En ese componente está solamente ese botón con esa función, ¿cierto? Y entonces en otro implemento que la card llame ese botón que ya por dentro tiene el botón y la función y le pongo, lo combino con una imagen y una descripción. Entonces todo se va haciendo muchísimo más sencillo a la hora de trabajar con componentes y a la hora de la manipulación del DOM, que es algo pues como que a veces nos genera como tanto conflicto de cuál es el componente que estoy atrapando, qué es lo que quiero modificar, cuándo, ¿cierto? Que no termine uno poniendo una cosa totalmente diferente o atrapando un elemento que no necesitábamos. ¿Listo? Entonces, eso es JSX. No se preocupen, esta es la definición y vamos a ir viendo cómo se escribe más adelante. Hoy estamos como a nivel de conceptos. Listo. Y aquí vamos a ver un concepto bien importante y es por lo que les he hecho mucho énfasis que React nos permite ser muchos más eficientes, ¿cierto? Y sobre todo a la hora del manejo del DOM. Vamos con la definición y enseguida nos devolvemos para esta imagen que es bien importante. Entonces, básicamente, el Virtual DOM es una representación de la estructura del DOM que tiene en memoria. Básicamente, cuando yo tengo mi aplicación, ¿cierto? El navegador llega y hace como un arbolito. Me voy a devolver a la imagen anterior. El navegador llega y hace un arbolito, ¿cierto? Y me dice, bueno, esto es todo. La primera parte, entonces, es, por ejemplo, la home y eso se divide en una car y se divide en un header y así sucesivamente el navegador va haciendo como la división de esa estructura de componentes que yo tengo. ¿Qué pasa cuando trabajábamos con Vanilla? Que lo que hace es eh, si yo voy a cambiar, por ejemplo, los hoteles, porque ejecuté un filtro, lo que hace es que se me actualiza todo. Y cuando no tenemos una pantalla, sino que tenemos 20 pantallas, porque digamos que esa aplicación esa página web es bien grande, entonces tenemos 20 pantallas que actualizar, pues eso se va a hacer muy lento. Y a nivel de performance se puede empezar a dañar, al usuario no le gusta las cosas lentas, el usuario cada vez es más exigente y si algo se demora mucho, pues mejor lo cierro y me voy, ¿cierto? Mientras que cuando estamos hablando de una estructura de componentes, entonces React lo que hace es, aquí tengo el arbolito principal, ¿cierto? Y React le saca una copia a ese arbolito. Y, por ejemplo, voy a cambiar sobre la parte del body.
con lo de las cards. Entonces resulta que ese arbolito o esas cards están en las dos bolitas rojas, ¿cierto? Y esas cards son las que van a cambiar. No va a cambiar nada más, el header no va a cambiar, la page de contáctanos no va a cambiar, la page de favoritos no va a cambiar. Entonces, como solo van a cambiar esos dos, entonces React solo modifica esos dos y le manda eso al DOM. Solo actualíceme ese componente. Entonces, miren que el trabajo va a ser muchísimo menos pesado que actualizar toda la página web. Y por eso es que React nos permite a través del Virtual DOM generar como un mejor performance y un mayor rendimiento a la hora de trabajar con cosas dinámicas. ¿Listo? Entonces es como básicamente el trabajo del Virtual DOM es sacar una copia del DOM y actualizar solo lo que necesito, sin estarme actualizando componentes que nada tienen que ver. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Eddie, no, yo pues en cierta forma me está resolviendo la duda sobre los componentes. Realmente quisiera como que me explicaras un poquito más como qué en sí es el componente, pero veo que pues ya me estabas como explicando un poquito. Vale, Eh, súper bien. Digamos que veámoslo a nivel, no sé, de construcción de algo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando van a construir un carro, entonces no llevan sino que lo que hacen es que dividen las partes, cada parte la trabajan por separado, ¿cierto? Y después ya hacen toda la construcción. Si yo necesito modificar algo de una parte de ese carro en específico, pues me llevo esa parte y voy y lo hago. Y no tengo que llevarme todo el carro porque me costaría más coger una grúa y llevarme todo el carro que llevarme la llanta, ¿cierto? Que se pinchó, por ejemplo. Entonces puede ser un ejemplo de cómo trabaja el DOM y el Virtual DOM a la hora de trabajar con React en el renderizado y actualización de los componentes. Listo. No sé si tienen alguna otra duda o vamos súper bien, súper claro. Yo tengo una duda. El Virtual DOM es una copia del DOM y cuando se actualiza la página, ¿se actualiza el DOM o el Virtual DOM? Cuando se actualiza la página, me perdí en tu pregunta. Otra vez, por favor. Listo. El Virtual DOM es una copia del DOM, ¿cierto? ¿Sí? Y cuando uno hace una actualización en la página y debe renderizar algo, ¿se renderiza a partir del DOM o del Virtual DOM? ¿O es que el Virtual DOM le manda una orden al DOM? Esa parte no la entendí. Es como si el Virtual DOM, al momento de darse cuenta que solo voy a actualizar un componente, va y le lleva la información del DOM solo de ese componente. Y le dice, solo actualíceme esto, pero no me actualice todas las vistas porque no necesito que me actualices Es todo. como hacer un merge. Hacer un merge. Sí, no lo había visto desde ese concepto, pero sí. Lo que pasa es que el merge me modifica. Ok, sí, si yo solo modifique un archivo, pues solo me va a modificar eso, ¿cierto? No me va a hacer una actualización total. Sí, se podría ver como eso. Me quedo con la duda Quedó de como ese concepto, pensativa. pero No, sí, pues a mí como que eso fue lo que se me vino a la cabeza cuando lo uno pide asocias con eso. el PR y pide hace la petición y luego hace un merge, pues de una rama y hace un merge al main, pues más o menos así lo pensé, no sé, Ok, sí, pero creo podría que ser. está Lo que bien. pasa es que el merge también me podría generar un cambio. Pero bueno, pues, digamos que en el nivel que lo estás pensando, sí, tal cual. Es ir a actualizar un pedacito de lo que necesito y llevarlo hasta allá, pues como el Virtual DOM hasta el DOM. Ah, o Está sea que perfecto. sí le manda la orden, o sea, el Virtual Sí, DOM sí, le da la orden al DOM real que se renderice, pero sí, sí, solo en una porque parte. al fin y al cabo lo que trabaja con el navegador es el DOM, ¿cierto? Al igual que JavaScript, CSS y HTML, entonces no entiende React, voy y lo llevo a esos lenguajes nativos. Lo mismo, el Virtual DOM lo que hace es llevarle esos cambios particulares al DOM. Ah, No es listo, que el perfecto. DOM se vaya a desaparecer. Listo. Pues vamos súper bien.
Em, bueno, esta es como la definición. Primero se los expliqué antes de leerle la definición, pero básicamente es que React utiliza el Virtual DOM para realizar actualizaciones eficientes y minimizar la manipulación directa del DOM, que es lo que pasa con los lenguajes, pues como en JavaScript Vanilla, que lo que hace es que actualiza directamente el DOM y eso genera una actualización de todo. Entonces eso minimiza esa manipulación, ¿cierto? Mejora rendimiento, obviamente, porque es mucho más sencillo actualizar un componente que todo el DOM y hace la experiencia de usuario pues más rápida, ¿cierto? Eso en cuanto a ese concepto. Y aquí vamos a ver, Heidi, se te fue el sonido. esperemos un momento. Ya, ya. Ya, ahí volvió. Sí. Perfecto. Entonces, a la hora del entorno de desarrollo, lo que necesitamos básicamente para trabajar con React, entonces es tener Node.js instalado, que ya todos lo tenemos porque hicimos la instalación al principio, NPM, que es el gestor de paquetes, ¿cierto? Y un editor de código, ese me fue una R, eh, y pues nosotros estamos trabajando con Visual Studio Code. Entonces, hasta aquí no tenemos como ninguna dependencia adicional con lo que ya tenemos, pero es importante que sepamos con qué trabaja por detrás, ¿cierto? Porque a la hora de que ustedes cambien de equipo o el día que entren a trabajar en una empresa, pues van a necesitar instalar como estas herramientas. Adicional a eso, aquí tenemos dos, tres extensiones que son, pues, más bien muy usadas. Entonces, una es React DevTools, que es una extensión que se instala directamente en Google Chrome y nos permite como ver ciertas cosas propias de las páginas que trabajan con React. Entonces, permite ver como todo el árbol de componentes que hay en una aplicación de React. Además, nos permite identificar cuando yo tengo React DevTools instalado y voy a una página y me paro en React DevTools, él me dice si esa página se trabajó o no se trabajó con React. Entonces, esa es una extensión que les recomiendo que la instalen. La buscan en Google Chrome, React DevTools, y ahí les va a salir como para instalar en su navegador. Exacto, esa misma que nos envía Wilfredo. Slint, esa es la que ya habíamos recomendado instalar pues como en el editor de código en Visual, ¿cierto? Para que nos ayude como a nivel de escritura, de no tener errores. Y el Prettier para que nos haga el formato pues como de todo eso, de todo el código que escribimos, no tener espacios innecesarios, no tener por ahí variables o constantes declaradas sin utilizar. Bueno, todo eso nos ayuda el Prettier. Agregar los puntos y comas, bueno, la estructura de los objetos. Entonces, como por ahora las recomendaciones que tengamos instalados y poco a poco vamos a ir de pronto a instalar otras extensiones a nivel del editor de código ya sea que Daniel las use y les parezca súper top o que yo use y me parezcan también muy buenas, de mucha utilidad, que nos faciliten la escritura del código con React, así como hemos encontrado unas que nos facilitan la escritura en JavaScript. Pero por ahora estaríamos con eso. No sé si, y bueno, hoy era como principalmente a nivel de conceptos, que era, qué es React, qué es Next.js, con qué vamos a trabajar y los conceptos dentro de React como JSX, pues que necesitamos saber para poder avanzar ya a nivel de código. Vamos a dejar la grabación hasta aquí y vamos con preguntas.